Justicia, sus leyes y sus hombres. Es una compilación de disposiciones de constitucionales y legislativas, así como de documentos de interés histórico. El segundo titulado La Suprema Corte y Pensamientos Jurídicos contiene estudios de jurista de diversos temas relacionados a nuestro alto tribunal. El tercero, con el título La Suprema Corte, su tránsito y su destino, fue escrito por el investigador Arturo Schroeder Cordero y se refiere a los lugares que ha ocupado la Suprema Corte de Justicia de 1825 a nuestros días. En 1986 se dio por existente otro volumen llamado La Suprema Corte de Justicia, sus orígenes y primeros años de 1808 a 1857. En estos tomos se incluía un estudio del doctor Lucio Cabrera, destacado historiador y jurista, una serie de interesantes sentencias, opiniones e informes del Alto Tribunal del año de 1825 a 1847 y la lista de los ministros de esa época. En todos estos años el trabajo histórico facundó en todos estos años el trabajo historiográfico fecundó del doctor Lucio Cabrera ha llevado un registro puntual de la vida institucional del máximo tribunal en México, lo cual constituye un legado invaluable. La Suprema Corte de Justicia ha tenido una fuerte evolución desde el momento de su comienzo. Conforme el paso del tiempo tenemos un total de 25 tomos. Después del cuarto tomo se creó un quinto y así sucesivamente. A continuación se explica detalladamente hasta la época del año 2000. Quinto tomo. La Suprema Corte de Justicia. Estos vienen siendo los tomos que fueron dando, pues que fueron sacando constantemente. Después fue el quinto tomo, la Suprema Corte de Justicia, la República y el Imperio. El sexto tomo, la Suprema Corte de Justicia, la República y el Imperio. Séptimo tomo, la Suprema Corte de Justicia en la República restaurada de 1867 a 1836. Octavo tomo, la Suprema Corte de Justicia, principios del porfirismo, de 1837 a 1872. Noveno tomo, la Suprema Corte de Justicia durante el fortalecimiento del porfirismo, de 1882 a 1888. El décimo tomo, la Suprema Corte de Justicia a fines del siglo XIV, 1888 a 1990, que es el siglo... se puede más. Décimo tomo primero, tomo la Suprema Corte de Justicia de la Nación a principios del siglo XX, 1901 a 1914. Decimosegundo tomo, la Suprema Corte de Justicia de la Revolución y el Constituyente de 1917. Decimotercer tomo, la Suprema Corte de Justicia durante los años constitucionalistas de 1917 a 1920. Decimocuarto tomo, la Suprema Corte de Justicia durante el gobierno del presidente Obregón, que se llama Álvaro Obregón, de 1920 a 1924. El decimoquinto tomo, la Suprema Corte de Justicia durante el gobierno de Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, de 1924 a 1934. Decimosexto tomo, la Suprema Corte de Justicia durante el gobierno de Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, de 1929 a 1934. Decimoséptimo tomo, la Suprema Corte de Justicia durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, de 1935 a 1940. Decimoctavo tomo, la Suprema Corte de Justicia durante el gobierno
del general Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946. Ok. Actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo tribunal del país, tiene la función de defender la Constitución Federal como condición indispensable para la preservación del equilibrio entre los poderes y la Unión y órganos del Estado mexicano. La vigencia del Estado de